Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis, no sería mala idea, pero no lo vamos a hacer durante el tiempo que resta del año, pero sí vamos a estudiar algo muy específico que tiene que ver con el mensaje del Señor Jesús que dio a Juan para las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a revisar una a una de las iglesias y de los mensajes a las iglesias que están en Asia. El propósito primario de esto, desde luego, es estudiar la palabra. Toda la palabra es importante que la reflexionemos, pero también para poder identificarnos nosotros con este mensaje, porque este libro profético fue dirigido, sí, a las 7 iglesias que están en Asia, pero a la postre está dirigido a todas las iglesias durante todas las épocas hasta que Cristo venga. Entonces son mensajes que también nos vienen a nosotros. Ahí encontraremos un poco una dinámica que usa Juan en el escrito de esta profecía, en donde hay desde luego una identificación, un saludo. Por supuesto, tenemos nosotros ahí algunas cosas que están haciendo mal en la iglesia, en cada una de ellas, algunas palabras de elogio también, y la frase que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que entonces queremos nosotros oír lo que el Espíritu Santo dice a Príncipe de Paz durante este tiempo. En el mes de diciembre vamos a tocar temas desde luego navideños para estar en este espíritu, desde luego a través de la palabra del Señor. Pero hoy vamos a empezar con esta reflexión de estos capítulos de Apocalipsis. Normalmente cuando entramos a un estudio de Apocalipsis tenemos que hacer algunas afirmaciones importantes, y a pesar de que conocemos nosotros un poco la interpretación del libro, tenemos que hacer algunas afirmaciones doctrinales de interpretación en el libro de Apocalipsis. Nosotros sabemos que Apocalipsis toma su nombre, o debemos de saberlo, toma su nombre de la primera frase de este libro. De hecho, la primera frase, las primeras palabras de este libro dice: la revelación de Jesucristo. La revelación, en el idioma original, esta palabra revelación es Apocalipsis. Así es que nosotros estamos escuchando una revelación del Señor Jesucristo. También tenemos que asentar una verdad. Esta profecía es una visión que está teniendo el apóstol Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio, el mismo Juan que escribió primera, segunda y tercera de Juan. Es el mismo Juan que escribe esta profecía. Él está teniendo una visión y la está participando a nosotros. Nosotros estamos compartiendo o estamos siendo testigos de esta visión. Es decir, que a nosotros también nos está llegando esta visión. La diferencia que hay entre Juan y nosotros es que Juan estuvo en este éxtasis viendo todo lo que estaba sucediendo, y el Señor le había dicho a Juan: escribe lo que ves. Él escribió lo que vio y lo transmitió a nosotros, y nosotros ahora por fin tenemos lo que fue inspirado, o lo que el apóstol Juan vio. Todo lo que vio él nos lo está transmitiendo a nosotros. Somos testigos de su visión, y esa es una cosa maravillosa. En su época nadie tenía acceso a una visión semejante. Luego él escribe esta maravillosa profecía, la manda a las iglesias de Asia, y ellos van a saber lo que está escrito ahí. Es una especie de mensaje codificado. Es decir, era un mensaje que solamente pudieron haber entendido aquellos que estaban en las iglesias, aquellos santos que estaban ocupando las iglesias de Asia. Este libro de Apocalipsis, también es muy importante decir, lejos de ser un libro que genere un poco de miedo, porque se habla de cosas tremendas, de las últimas cosas, del desatamiento de la bestia, de Satanás, de la gran ramera, de la Babilonia, en fin, habla de muchas cosas de esta naturaleza. Lejos de generar miedo para nosotros, lo que pretende el libro es generar esperanza. Este es un libro esperanzador, es un libro maravilloso de esperanza, de saber que la batalla ha sido ganada, de saber que Cristo viene por segunda vez. El estilo que está escrito el libro de Apocalipsis nos lleva a esta conclusión, porque el estilo del libro es un estilo que lleva un paralelismo progresivo, es decir, que viene en secciones, y cada sección va a tener el mismo contenido, pero en una progresión histórica hasta la culminación, en donde al final del libro vamos a ver justo la gran Jerusalén, esta de oro, las calles de oro, este final feliz, estas bodas del Cordero, esta idea maravillosa del final de los tiempos. Pero
libro siempre es un paralelismo progresivo. Repite lo mismo, pero en cada sección va añadiendo información, y esa es la manera que se tiene que leer el Apocalipsis. Entonces nos da a nosotros un mensaje de esperanza. Cristo viene, Él ha vencido al maligno y Él está esperando que todos los redimidos vengan al redil en este llamado que el Señor va haciendo, y al final del tiempo estaremos nosotros en la gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en cielo nuevo y tierra nueva. Debe de ser para nosotros esperanzador, y debe de ser para nosotros un mensaje que nos llene de esta esperanza y que nos haga esperar eso. Al final del libro vemos al Señor, a Juan diciendo: ven Señor Jesús, pero porque Él dijo antes: ciertamente vengo en breve. Entonces anhelamos la venida de Cristo, y esta debe de ser la conclusión de la lectura del libro de Apocalipsis. No es fácil la lectura, no es fácil el estudio, es un mensaje que requiere de mucho tiempo, de mucha interpretación, y no tenemos ahora tiempo para hacer eso. Pero vamos a analizar este mensaje de las 7 iglesias. Debemos empezar con lo primero. Desde el capítulo 1, en el versículo 1, Juan está recibiendo esta visión, y él escribe la revelación de Jesucristo, y después dice que Dios le dio, lo cual entendemos que es Dios el que está inspirando. Eso es algo muy importante. No se lo imaginó Juan, es Dios dándosela. Y además dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Dice: para manifestar a sus siervos. Es muy importante que todos nosotros sepamos que esta carta está dirigida a las iglesias. Por eso tanto énfasis de: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está siendo dirigida este libro a la iglesia, y ahí utiliza la palabra siervos, para manifestar a sus siervos. Ninguna persona que no sea cristiana puede entender este libro. Tan es así que hemos visto historias, películas, series muy hollywoodenses en donde se presenta el Apocalipsis como eventos catastróficos y terribles. Incluso ya hasta casi puede ser una palabra que espante. Casi decimos Apocalipsis, uy, qué miedo, porque nos han hecho pensar que es una cosa terrible, y el Apocalipsis se ha manejado pues como algo que debe de generar miedo. Incluso no vamos a ver películas de esa naturaleza porque qué miedo. En realidad, el que no es creyente, el que no es salvo, el que no es de la iglesia, no puede entender un mensaje como este mensaje de Apocalipsis. Recuerde que la iglesia está siendo perseguida, recuerde que Juan está preso en una isla, recuerde que está mandando un mensaje que solamente puede ser entendido por aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios y que pueden entender lo que Juan está escribiendo. Aquellos romanos, aquellos enemigos de Cristo la leen y dicen: eso es otra tontería de los cristianos. Pero el cristiano está recibiendo una palabra esperanzadora de que ya la guerra ha sido ganada por Cristo, y nada más es cosa de esperar la segunda venida. Es para la iglesia. Tan importante es que nosotros tenemos que tener en mente que hay pasajes de este mismo libro que no pueden ser utilizados para cualquier cosa, sino para lo que fueron escritos. Esto es algo que tenemos que aprender. La palabra en Apocalipsis 3 habla acerca, por ejemplo, de aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces usamos este versículo como evangelístico, pero está muy lejos de ser evangelístico. Fue escrito para la iglesia. La iglesia está recibiendo este mensaje y la iglesia tiene que entenderlo. Una persona no creyente no puede entender este mensaje. Nosotros aquí somos creyentes, somos una iglesia de Cristo, la cual Cristo pagó con su sangre, y nosotros hemos de entender este mensaje. Sería bueno que con una sola lectura captáramos todo, pero en realidad hay que hacer muchas lecturas, y pasa una persona casi toda su vida sin entender a profundidad. Pero el mensaje es perspicuo, es claro, y hay esperanza para el creyente. Así que es para sus siervos. Es una revelación que solamente es para los siervos, y dice él: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Está muy interesante, porque son las cosas que deben suceder, no son las cosas que podrían suceder, no son las cosas que esperemos que la historia de la humanidad provea los recursos para que sucedan. Las cosas que sucederán pronto, o las que van a suceder pronto, no son circunstanciales, como hemos dicho, no van a depender de los movimientos del mundo. Todo lo que está sucediendo hoy día, todo lo que pasa alrededor del mundo, no es producto de la casualidad, no es porque pasó esto, aquel
gobernante hizo aquello otro, la nación aquella. Todo está ya predicho por el Señor, está en su voluntad y Él sabe todo lo que va a suceder. De tal forma que los siervos tienen que escuchar esta revelación de las cosas que deben suceder. Son cosas que van a pasar. Aquí tenemos también un concepto de la soberanía de Dios. En el decreto soberano, Dios ha establecido todas las cosas que van a suceder, todas absolutamente, hermano. Todas las cosas han sido decretadas por Él y van a suceder sí o sí. No hay posibilidad de que no sucedan. Si dijéramos que hay algo que está fuera del control de Dios, entonces tenemos que negar la soberanía de Dios. Pero si afirmamos la soberanía de Dios, decimos todo está bajo el control y la voluntad y el decreto divino del Señor. Esas cosas deben suceder. Por lo tanto, todo lo que está pasando ahorita en nuestro país, en el mundo, son cosas que deben suceder y que están sucediendo y que no están fuera del control soberano de nuestro Dios. La gente cristiana, los salvos, debemos entender que todo está bajo el control de Dios. Deben de suceder. Y dice la palabra, deben de suceder pronto. Ahora tenemos un problema de pronto. ¿Cuánto es pronto? Porque ya llevamos 2000 y más y pico de años en donde decimos, y bueno, ¿cuándo van a suceder? Pero si somos lectores asiduos de la palabra y si somos sensibles, le damos a la historia una lectura correcta, están sucediendo las cosas que están escritas. No hay algo que esté pasando que no esté ya establecido por el Señor. Dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo que se van a levantar falsos maestros, que va a haber falsos profetas. Ya lo estamos viendo. Dice también Juan en la primera carta que se levantarán los anticristos. Ya lo estamos viendo. Dice la Escritura que se va a levantar nación contra nación. Hoy día lo estamos viendo. En realidad estamos viendo las cosas, están sucediendo. Pero como ya dijimos, el libro de Apocalipsis tiene un sentido hermenéutico de un paralelismo progresivo. Entonces las cosas van en aumento y en aumento. La gente de esta época experimentó todas estas cosas también. Todas las cosas las experimentó, pero no eran tan grandes como son hoy. Ahora las vamos teniendo nosotros cada vez más y más y más y más. La culminación de esto será la venida de Jesucristo. Así es que conforme van pasando las circunstancias en el mundo y va habiendo tantas tragedias, entonces nosotros decimos en una lectura espiritual, Cristo viene pronto. No hay duda, porque están sucediendo todas estas cosas. Así que van a suceder pronto, tan pronto en aquella época como pronto en nuestra época. Y la declaró, dice la palabra, enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces un ángel le reveló a Juan lo que tenía que escribir. De ahí nos vamos al verso 3, que es el objeto de nuestra reflexión en esta mañana. Todo lo demás es un poco como introducción para que tengamos un panorama completo. El versículo 3 tiene grandes enseñanzas, grandes enseñanzas. De hecho, normalmente no acostumbro a decir punto 1, punto 2, punto 3. No soy muy fan de esto, pero ahora tenemos 3 puntos. Y eso también ayuda un poco a la iglesia para que sepan, bueno, ya vamos en el 2, ya mero acaba. Así que ayuda un poco. Tenemos 3 cosas importantes en el texto. Lo primero es una eterna bienaventuranza. Lo segundo, un compromiso santo. Y lo tercero que tenemos es una santa expectación. Así que ya tiene el contenido del bosquejo. Una eterna bienaventuranza de inicio es bastante importante analizarla. Dice el texto, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La primera palabra es bienaventurado. No es ajena a nosotros. No es una palabra que sea extraña para nosotros, la conocemos. De hecho, en el ambiente en donde más se escucha la palabra bienaventurado es en el ambiente cristiano. No es una palabra común en el mundo. No es cierto. No, el gobierno nunca nos va a decir, ustedes van a ser bienaventurados por este decreto de ley. No hay palabra, esa palabra no se usa en el mundo. Entre amigos, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy bienaventurado. No es una palabra común entre nosotros. En realidad es una palabra bíblica que tiene un sentido teológico que debemos nosotros de entender. No es la primera vez que la palabra bienaventurado está en la Biblia. Incluso el Señor Jesús, usted recordará en el Sermón del Monte, va a usarla muchas veces, ¿no? Subió al monte, viendo la multitud, se conmueve y entonces dice estas palabras. Y empieza con las bienaventuranzas. Y leemos las bienaventuranzas, disfrutamos las bienaventuranzas y sabemos que están dirigidas a nosotros las bienaventuranzas. Pero también lo tenemos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene la misma expresión de bienaventurados y lo dice también en el contexto de la
de la iglesia o de los cristianos o de los temerosos de Dios. El Salmo 1 es un ejemplo muy concreto de esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sabemos que es bienaventurado. Y entonces la palabra para nosotros tiene un sentido teológico. Algunas veces, algunas versiones también, específicamente las que son paráfrasis, traducen la palabra bienaventurado con dos palabras. Dicen o felices o dichosos. Hay algunas versiones que dicen dichosos o felices. Está bien, pero creo que no contiene el sentido teológico de la expresión, porque en realidad va más allá de esto. La felicidad nuestra, amados hermanos, es más bien efímera, y la dicha nuestra es efímera. Decía yo en el sermón, este mismo sermón, pero en el culto de las 9, que podemos experimentar, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, ¿no es cierto? Decimos, nació mi hijo, entonces soy feliz, estoy feliz. En el primer berrinche se acaba nuestra felicidad. Es decir, sí, soy feliz, pero no soy feliz permanentemente. Es decir, los hijos van a traer problemas, van a dar algunas dificultades. Claro, estamos contentos y amamos a nuestros hijos y estaremos con ellos por siempre. O terminamos la carrera, entonces somos dichosos, somos felices. O nos reconciliamos con alguien con quien estábamos discutiendo y somos felices. La felicidad del mundo presenta elementos muy efímeros, ¿no es cierto? Se acaba. En realidad se acaba. Y tenemos muchas razones para ser felices, pero son efímeras, ¿no? Terminan. La dicha también. No podemos nosotros pues enclavar el asunto de la bienaventuranza con un asunto tan humano como la felicidad. La felicidad es bastante efímera. Pero desde el punto de vista bíblico, la bienaventuranza tiene que ver con una satisfacción espiritual que viene de Dios para con sus hijos. Es decir, yo como su hijo, él como mi Dios, y yo teniendo estas bendiciones de Dios, todo lo que Dios me da, aquellas grandes cosas que tengo de parte de Dios, me hacen ser bienaventurado. Y es permanente. Es esa relación que tiene Dios conmigo y yo con Dios, en donde Él toma la iniciativa como siempre y en donde yo encuentro una dicha que no puede ser calificada con términos humanos, o una felicidad que no puede ser calificada en términos humanos, pero que tiene que ver con una relación plena del creyente con su Creador. Por eso este tema de las bienaventuranzas. Vea las bienaventuranzas de Mateo 5. No hay manera de entenderlas de otra manera, porque ¿quién puede ser bienaventurado cuando por su causa nos vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo? ¿Y cómo es que gozaos y alegraos? Es decir, es una especie de contradicción. La bienaventuranza esta no va de acuerdo con los estándares o con las lógicas del mundo. La bienaventuranza pues tiene que ver con una relación plena de Dios con sus hijos y de estos hijos con su Dios. No puede ser de manera diferente. La bienaventuranza es tan importante. Juan, en profecía, en este libro de Apocalipsis, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, dictada la carta por el Señor Jesús, va a usar la expresión bienaventurado 7 veces. No es casual, no es, ay, qué curiosidad, no es alguna cosa de así fue, así pasó, sin intención. Al contrario, tiene toda la intención. La Biblia no tiene cosas que fueron escritas sin intención, todo tiene intención. La palabra bienaventurado se repite 7 veces en el texto bíblico en Apocalipsis. 7 es muy importante, más en el Apocalipsis. Los números en Apocalipsis son muy importantes, no los podemos nosotros pasar por alto. El número 3, el número 4, el número 7, el número 10, el número 14, el número 40, son muy importantes en la numerología bíblica. No vamos a tratar esto ahora, pero sería bueno que lo estudiara. Si quiere, usted puede venir los martes a las 10 de la mañana con el hermano Rafael, él está enseñando estas cosas aquí. Pero es importante los números. Nosotros tenemos el número 7 aquí, 7 bienaventuranzas, pero también recuerde que es un mensaje a 7 iglesias, y que también hay 7 sellos, y que también hay 7 caballos, por cierto, 7 jinetes. O sea, hay 7 de todo, 7 copas. Tenemos el número 7 en un asunto bastante importante en donde nosotros tenemos que entenderlo. De hecho, la identificación de Jesús tiene que ver con 7 también. Los 7 candeleros, las 7 iglesias. Ahora, Él se identifica, su Espíritu Santo se identifica como el que tiene los 7 espíritus. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero es el que tiene los 7 espíritus. Es el Espíritu Santo porque es la totalidad. Cuando se usa el 7, se habla de la totalidad y de la perfección. No solo totalidad, pero también
perfección. Así que está hablando este texto de una bienaventuranza perfecta 7 veces. Les voy a decir dónde están, usted luego las puede leer con detalle en su casa. Pero en el versículo 14, verso 3, tenemos una. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahí está, un bienaventurados. 16:15, se los voy a decir rápido. 16:15, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 19, capítulo 19, verso 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Versículo 22, 7. Capítulo 22, verso 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí están los 7. Le voy a repetir nada más por si está notando los pasajes. 1, 3 es la primera, después 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7 y 22, 14. 7 veces bienaventurado. No es casual, está hablando de una bienaventuranza perfecta. Debemos de sentirnos perfectamente bienaventurados. Pero ya dijimos que esta bienaventuranza tiene que ver con esa relación nuestra con Dios y Dios con nosotros. Sabemos también que la manera en que Dios se revela a nosotros es a través de su palabra. Lo hemos hablado en el pasado y lo queremos confirmar ahora mismo. Acabamos de tener un congreso con una organización americana de Ligonier Ministries donde hablábamos justo de la importancia de la palabra. La importancia de la palabra es que la palabra es inspirada por Dios y Dios se ha revelado a nosotros a través, desde luego, de Jesucristo. Claro, es la culminación de su revelación, pero toda esta revelación está contenida en la palabra. No hay ningún otro documento para nosotros importante que no sea su palabra. Así que nosotros somos bienaventurados por eso. Por eso Juan añade ahí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es perfectamente dichoso, perfectamente feliz, perfectamente bienaventurado el que lee y los que oyen. Déjeme decirle que por implicación del texto, en español no necesitamos ni siquiera irnos al idioma original, pero por implicación del texto, sabemos que esto de leer tiene que ser en voz alta. Ahora, ¿por qué lo sabemos? Porque dice los que leen y luego los que oyen. Y si alguien oye es porque alguien leyó en voz alta. Es casi obvio. No, es obvio. Es decir, si yo leo solo para mí, pues usted no va a oír nada. Pero para que usted pueda oír, yo debo de leer la Biblia en voz alta. Qué importante es esto. A veces no tomamos esto en cuenta, pero la lectura bíblica, la mejor manera de hacer la lectura bíblica es en voz alta. Recuerde usted que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que la lectura en voz alta de la palabra es importante. Desde luego, más importancia en el culto público, ¿no es cierto? Porque estamos aquí. Acabamos nosotros de leer la Biblia. Nuestros hermanos nos dirigieron en lecturas bíblicas y lo hicimos en voz alta. Ellos una parte, la iglesia otra parte. A veces el que dirige y lee solo él. A veces toda la iglesia lee. Pero este ejercicio de leer y oír es muy importante. Encontramos bienaventuranza cuando la Biblia es leída en voz alta. La profecía dice aquí, y se lee en voz alta y se oye. Son bienaventurados los que leen, pero también son bienaventurados los que oyen. A veces pensamos que cuando estamos en el culto público solamente es activo el que lee. Decimos, bueno, el hermano está leyendo, nosotros no, él es el que está haciendo la chamba, ¿no? No, es activo también el que escucha. Estamos escuchando nosotros activamente la palabra.
Eso es muy importante. Por eso es importante que mientras que se lee la palabra o se predica la palabra, no esté nadie distraído con nada, sino concentrado en lo que se dice, en lo que se lee de la palabra. La palabra es extremadamente reverente, ¿no es cierto? Nosotros en Príncipe de Paz acostumbramos que cada que se lee la palabra nos ponemos de pie. Ya ni siquiera tenemos que decir estemos de pie, la iglesia se pone de pie. Hay algunas iglesias en donde la gente está sentada. Esto no significa que no sean reverentes, son estilos distintos. Pero lo que sí es importante es que estemos oyendo lo que se lee. Y es bienaventurado el que lee y es bienaventurado el que oye la palabra. Es muy, muy importante este asunto. Dice Juan aquí que bienaventurado el que lee y los que oyen. Pero ¿qué es lo que lee y qué es lo que oyen? Es la palabra de esta profecía, dice el texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La siguiente pregunta que surge en el texto, siempre es bueno preguntarle al texto, ¿qué es o cuál es esta profecía? ¿Será solo el Apocalipsis? ¿Será solo el Nuevo Testamento y el Apocalipsis? ¿Será solo la lectura apocalíptica como Apocalipsis, Daniel quizá, Ezequiel tal vez? ¿Será toda la Biblia? ¿Cuál es esta profecía? La respuesta no es difícil porque la misma Biblia está contenida. Al final, nosotros sabemos que nadie puede ni añadirle ni quitarle. Y habla de toda la Escritura. Sabemos también por el testimonio del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:17 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, toda. Pero nos sigue la duda de cuánto es toda. Bueno, nosotros tenemos 66 libros canonizados, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de toda la Escritura, estamos hablando de 66 libros, no más, solo 66. Estos 66 son toda la Escritura. Estos 66 libros representan toda la profecía. Estos 66 libros representan todo el consejo de Dios. Por lo tanto, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, toda la palabra. Toda la palabra. Toda. Y hay de aquel que le añada, hay de aquel que le quite. No se le puede ni añadir ni se le puede quitar. Por eso es bienaventurado el que lee y oye esta profecía. Esta profecía pues es justamente la palabra inspirada por el Señor. Así que tenemos allá nosotros una bienaventuranza que se repite 7 veces en el libro y que es perfecta la bienaventuranza. Y somos bienaventurados usted y yo, tenemos la oportunidad, en casa lo hace seguro, pero también en la iglesia se lee la palabra, es una gran dicha hacerlo, pero también escuchamos la palabra. Cuando decimos nosotros un consejo a alguien, una exhortación, una palabra de ánimo, no decimos, mira lo que dice la Biblia al respecto de tu problema. No, le decimos lo que dice la Biblia, él oye lo que dice la Biblia y esto por supuesto genera una buena bienaventuranza. Solo lo que está aquí escrito y que puede entender el creyente. Pero no solamente se queda ahí, sino que además es bienaventurado el que lee, el que oye, pero hay un elemento más, el que guarda. Dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y guardan. No es suficiente leer y oír, sino que es más importante o tan importante como esto, guardar. Nuestro concepto de guardar es un poco diferente, ¿no? Yo viví en Yucatán muchos años y yo me acuerdo que allá las expresiones son un poco raras, solo raras, no imperfectas, solo raras. Y decían ellos, ya me voy a guardar a mi casa. Y yo entendía que lo que iban es que se iban a ir a su casa a guardarse. Es decir, ya se iban, ¿no? Guardar tiene un poco esta intención de voy a ir donde nadie me vea, ¿no? Tenemos nosotros la idea de guardar cuando pensamos, por ejemplo, en algo que es muy valioso para nosotros y lo metemos en una caja fuerte, tenemos la combinación, lo metemos ahí y lo guardamos. Hay cosas a veces que llegamos a guardar tan descuidadamente que no nos acordamos después dónde las pusimos. No sé si le ha pasado a usted. En casa nos pasa con frecuencia. Es que no me acuerdo dónde guardé tal cosa. Y entonces nos desesperamos. Pues mucha atención en donde la pusimos no tuvimos.
Es decir, que guardar tiene una especie de connotación distinta. Claro, nosotros tenemos una manera de utilizar la palabra guardar, pero es una palabra equivocada. O no tan equivocada, pero equivocada para aplicarlo a la Biblia. Porque la Biblia habla de guardar en otro sentido. Dice la Biblia que son bienaventurados el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas. Guardar en el idioma original tiene más una intención de obedecer que de guardar. Tiene más la intención de acatar que de esconder. Porque usted puede decirme, yo mi Biblia la tengo muy bien guardadita en un ropero, nunca la saco para que no se eche a perder. Eso está guardar la palabra, está bien, pero no le está haciendo ninguna mella, porque ni la lee ni la oye. Más bien guardar tiene que ver pues con obedecer. Estoy acatando. Entonces es bienaventurado también el que guarda las cosas que en ella están escritas. Tenemos que obedecer estas cosas. Guardar también tiene que ver con este asunto de la santificación. Porque yo leo la palabra, yo oigo la palabra y al ponerla en práctica estoy en ese proceso en el que Dios me ha puesto de santificación. De tal manera que mientras guardo estoy siendo santificado porque estoy obedeciendo la palabra. Ahora, claro, la tengo en mi cabeza, la tengo en mi mente, la tengo grabada en mi corazón y cuando es necesaria puede tener un fruto. Este asunto de guardar la palabra y ponerla en práctica y obedecerla tiene que ver pues también con la santificación. Estoy creciendo también en gracia. Pero hay un elemento más con este asunto de guardar. El guardar la palabra tiene que ver también con cuánto amo a mi Señor. Esto es un poco raro, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero sí tiene mucho que ver. El que me ama, guarda mis mandamientos. El Señor Jesús, escribiendo acerca de esto, dijo allá en Juan 14, del 21 al 24, se lo voy a leer para que escuche justo cómo tiene el concepto de guardar el Señor. Dice allá en el versículo 21 de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y añade, el que no me ama, no guarda mis palabras. Guardar la palabra, guardar las palabras de esta profecía, significa que amamos al Señor. Por lo tanto, si no guardamos, si no obedecemos las palabras de esta profecía, estamos diciendo que no amamos al Señor. Así que, si decimos que amamos al Señor, hemos de guardar las palabras de esta profecía. 66 libros, toda su palabra revelada. Bienaventurado, dice Juan, el que lee y los que oyen, dice la Biblia, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El mundo no está fácil, ¿no? Las cosas no vienen bien. Más vale que estemos leyendo la Biblia en voz alta, que la oigamos y que la guardemos. Porque, ¿qué cree? El tiempo está cerca. Hermano, Cristo viene pronto. No sé cuándo. Ni los ángeles del cielo lo saben. Nadie lo sabe. Pero llevamos más de 2000 años en la espera. Pero una cosa sí podemos decir. Cada día que pasa es un día menos en el reloj escatológico del Señor. Cada día que pasa es un día menos. Cada día que pasa hay una esperanza de que Cristo viene y viene pronto. El tiempo está cerca. No pensemos nosotros que todavía faltan muchos años o muchos milenios. No lo sabemos, pero mi amado hermano, estoy seguro de que si nosotros supiéramos que Cristo viene la semana que entra, nos apuramos a leer, nos apuramos a oír y nos apuramos a guardar.
Dijéramos, si esto tenemos que hacerlo y Cristo viene el próximo sábado, rápido, leamos la palabra, no dejemos de hacerlo, oigamos la palabra, guardemos la palabra, no lo dejemos de hacer, porque ya Cristo viene, que nos encuentre así. Pues haga de cuenta que Cristo viene pronto, la semana que entra, para que tenga este entusiasmo, esta hambre, este anhelo de leer, de oír y de guardar la palabra. El tiempo está cerca, muy, pero muy cerca. Al principio leíamos en este versículo número 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La urgencia de atender esta profecía, la urgencia de entender la Biblia, de aprenderla, de leerla, de guardarla, es porque Cristo viene pronto. Vea los acontecimientos del mundo. Puede darse cuenta que las señales de los tiempos cada día son más evidentes, y que lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo nos está diciendo: Jesús viene pronto. El tiempo está cerca. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor Jesús cuando Él venga en su gloria? La Iglesia Príncipe de Paz debe leer, debe oír y debe guardar la palabra con todo celo, porque el tiempo está cerca. Y si el Señor lo permite, vamos a estudiar lo que el Señor le dijo a las iglesias y guardar esa palabra, escuchar las palabras de advertencia, gozarnos con los halagos, pero ser muy serios en oír lo que el Espíritu dice a Príncipe de Paz. Leamos, oigamos y guardemos las palabras de esta profecía. Oramos. Señor, tu palabra es la verdad. Y nosotros somos bienaventurados, perfectamente bienaventurados, porque leemos tu palabra, porque la oímos y porque la guardamos. Si esto no está sucediendo en nuestra dinámica cristiana, llama nuestra atención. Amonéstanos, Señor, porque queremos estar listos, porque el tiempo se acerca. Estar leyendo, estar oyendo y estar poniendo tu palabra por obra. Porque tú no quieres solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Sabemos que el tiempo está cerca y te pedimos: ven, Señor Jesús. Ven. En el nombre de Él oramos. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.